Y ahora tenemos a un prestigioso, bueno, sobre todo muy buen amigo, eso de entrada, pero es que es una de las figuras más importantes que hay en la lucha contra terrorismo, contra el yihadismo, experto en geopolítica, que nos dirá ahora qué es, que queda muy bien, geopolítica. Yo tengo una tarjeta, experto en geopolítica, me dice, ¿dónde está el río Duero? Dices, ya me ha liado. Ha publicado libros importantísimos. Resalto este porque es el último, El dominio mental, la geopolítica de la mente. Coronel Pedro Baños, un fuerte aplauso. Gracias. Coronel. Gracias. Va bien llevarse con el estamento militar, ¿eh? Bueno, bromas aparte. Excelente comunicador. Creo que, bueno, no hace falta decir que seguirlo en Cuarto Milenio y en todas sus apariciones, con una agenda apretadísima que tiene, es una auténtica gozada. Pero disfrutar de él, una cena donde charla, les aseguro que eclipsa, menos la comida, lo eclipsa todo. Da gusto tener amigos. Bueno, hemos de decir que militar, de infantería, coronel, pero sobre todo un comunicador. ¿A usted le viene de algún sitio que sepa comunicar tan bien y que domine tan bien la comunicación, la cámara, la radio? ¿Hay algún secreto por ahí? Que pues se puede decir, porque como es espía... Lo primero, saludar a todas las personas que nos siguen por streaming, a todos vosotros, por supuestísimo. Dar las gracias a Dolores, a César, a la Diputación, representado aquí por Inmaculada, y, como no, a la Doña del Castillo, a Laura, que ya tiene las llaves y no podemos entrar. Las mazmorras y eso, entonces, claro, ya digo. Pues mira, me preguntabas, lo cierto es que yo he llegado a esto por azar. Y además he de decir, cuando esta mañana hablabais de literatura, y estaba aquí María Dueñas, yo no soy escritor. Yo, como tú dices, como mucho soy un divulgador. Un divulgador. No soy escritor. Es que a mí me merece tanto respeto el escritor de verdad, el que escribe literatura, el que escribe estas novelas maravillosas. Creo que tiene que tener un intelecto tan especial. Y tú le decías, qué difícil debe ser escribir eso. Mucho. Yo simplemente soy un mero divulgador. Y ya te digo, llegué a esto por puro azar, de casualidades de la vida. Jamás me lo había planteado. Pero lo cierto es que me gusta. ¿Para qué te voy a engañar? No, y además sabe. Bueno, explíquenos. ¿Te puedo tutear? Explícanos. Bueno, perdón. Explícanos, coronel, el dominio mental como último trabajo, pero en tu trayectoria, ¿qué es geopolítica y cómo se puede aplicar al ciudadano de a pie para que entienda la labor que hace desde un alto estamento militar como es el que ha desarrollado el coronel? Pues mira, primero debo decirte que cuando me vino la editorial Ariel del Grupo Planeta para que escribiera un libro sobre geopolítica, esto estamos hablando, la primera vez que me lo propuso hace ya casi 7 años, hay que pensar que en aquel momento en España esa palabra prácticamente no lo usaba nadie. Con mucho quedaba limitada, constreñida pues, a estamentos políticos y militares muy elevados. Y cuando me lo propuso yo dije, mira, mi primera intención es como militar, como servidor del pueblo, de todos vosotros, es hacer algo tremendamente divulgativo, comprensible por cualquiera, precisamente para democratizar algo que me parecía tan importante como es la geopolítica. Porque hoy en día, en este mundo globalizado en el que vivimos, Moisés, si no sabemos de estas claves geopolíticas, empezando por los políticos, es imposible hacer buena política, porque el mundo nos condiciona todo lo que sucede también en nuestro país. ¿Y qué es la geopolítica actualmente? Pues tiene que ver todavía con la geopolítica original de finales del siglo XIX, pero ha sufrido grandes transformaciones. Hay que pensar que entonces se limitaba exclusivamente, la relación era con la geografía, incluso inicialmente se llama geografía política, pero hoy en día es mucho más. Hay que tener en cuenta que en ese siglo XIX, evidentemente, no existían escenarios, ámbitos, dominios, como se dice ahora, como es el espacio o el ciberespacio, ni se lo planteaban, con lo cual hoy en día va mucho más allá de la geografía. Por lo tanto, yo digo que esa la geopolítica con G pequeña era la antigua. Hoy en día estamos hablando de una geopolítica con G mayúscula que abarca todo el planeta, muchos más escenarios, muchos más elementos, muchas más estrategias y, por tanto, como yo ponía en el primer libro, en Así se domina el mundo, estamos hablando de verdadero geopoder. Ver cómo utilizar todos esos recursos para al final dominar el mundo. Y lo estamos viendo con la gran pelea entre el país que ha sido dominante hasta ahora, o hasta hace muy poco, Estados Unidos, que de repente ve que hay otro país que intenta hacer un geopoder, una geopolítica
para robarle el trono mundial, robarle la corona de dueño del mundo, precisamente a través de todos esos instrumentos. Esa es la nueva geopolítica con G mayúscula. Y que ya no es Rusia como en su momento, que creó la Guerra Fría. La geopolítica de la mente, ese intento de manipular. Bueno, yo les voy a dejar con él. Yo me voy a poner aquí al lado. Alguna preguntaremos. No. Recuerden además que pueden preguntar y no se corten, ¿eh? No me dejen mal. Preguntas también a partir de nuestros amigos desde Twitter, pero sobre todo piensen en alguna pregunta que seguro que tienen para el coronel Baños. Yo me pongo aquí al lado, yo tengo preguntas que hacerte, pero sobre todo quiero, sobre todo que es una gozada escucharle, de qué nos vas a hablar. A mí me gusta mucho el espionaje, como a casi todos nos llama la atención. Tú que estás metido en las entrañas del Centro de Inteligencia Español y que has vivido, y sobre todo que me dijiste ayer, me encanta el espionaje y cómo ha evolucionado el mundo del espionaje en el mundo con esa Guerra Fría que creó un estereotipo de espía que era el de la gabardina, el que creó también John le Carré. En literatura tiene un icono magnífico con esos espías James Bond, aunque era como más frívolo, ¿no? Pero ahora no, ahora hay un tipo de espía más cibernético, más de los tiempos del siglo XXI. Sí. Y que ha perdido ese romanticismo. Pues de todo eso nos va a hablar. Como diría que volvemos después de la publicidad. Es de lo que... Bueno, ya que a Moisés le he dado miedo y se ha retirado, pues yo me quedo aquí. Yo os ofrezco que seáis vosotros mi entrevistador. Es decir, hacerme preguntas desde el primer momento si queréis. Yo no tengo ningún problema. Bueno, yo me quedo cerca. Bueno, ya le he convencido un poco. Pero mira, efectivamente, solamente por entrar un poco en ese tema, claro que el mundo del espionaje ha cambiado muchísimo. Por eso hoy en día, acabo de hablar del ciberespacio, por eso hoy en día es tan importante tener espías en el sentido de la inteligencia humana, que sigue siendo esencial ese contacto, por supuesto, personal, pero es tan importante esa inteligencia humana como tener ciberespías, es decir, la inteligencia que se realiza a través del ciberespacio. Y lo voy a enlazar, si me permites, Moisés, porque aquí hemos venido a hablar de crímenes, ¿no? Sí. Hemos venido a hablar de asesinatos. Que no, te voy a hablar de cómo hoy en día se asesina a la gente. Eso. Porque Paz, por supuestísimo, nuestra querida Paz, nos ha hecho una exposición magnífica, excelente, extraordinaria, como lo hace siempre ella, pero ella nos ha hablado exclusivamente de los asesinatos físicos, ¿verdad? Eso de que te acuchillan, que te envenenan, que te pegan 2 tiros, o que te cuelgan, o te decapitan. Pero hoy en día hay otra manera de matar. Y si me apuras, hasta mucho peor, porque te hacen sufrir en vida, te mueres en vida, que es el asesinato social. Lo mismo que antes al que discrepaba, al alternativo, al que molestaba el poder, que podía ser político, podía ser económico, a los que dominan las riendas del mundo al final, que siempre las han dominado. Y entonces efectivamente se le eliminaba físicamente, oye, molestaba y ya está. Pero hoy en día no hace falta ni siquiera recurrir a esos métodos que podríamos llamar hasta torpes, porque efectivamente, oye, siempre, como nos dice siempre Paz, incluso el asesino más perfecto al final termina por cometer algún error y se le termina pillando. Pero cuando se realiza un asesinato social, lo primero es que se realiza normalmente en ese ciberespacio, con los instrumentos, las redes sociales, los servicios de mensajería instantánea, con Internet, con todo esto que todos conocemos. La primera dificultad es hacer la atribución. ¿De dónde ha venido ese ataque? En realidad, ¿quién es el que lo ha llevado a cabo? Porque también hay muchos ciberataques o asesinatos sociales de falsa bandera, por supuesto. Pero hoy en día, como te digo, probablemente sea el mayor de los daños que se puede causar a una persona y lamentablemente lo vemos incluso hasta con excesiva frecuencia. Cualquiera que moleste, qué fácil es lanzar una campaña contra él. Lanzar una campaña, pero fíjese, es algo tan sencillo. Cualquier móvil nuestro, aunque aparentemente lo hayamos apagado, alguien lo puede activar a distancia y nos está grabando en audio y en vídeo. Esto no es una fábula, ni muchísimo menos. Funciona así. Lo mismo que el sistema de geolocalización está permanentemente activo porque el sistema de geolocalización tiene su pequeña microbatería que funciona al margen de la batería del resto del móvil. Simplemente imaginémonos en una comida, en una cena, que estamos hablando y alguien saca una conversación improcedente, que a lo mejor es de manera intencionada. Una conversación improcedente, incluso de tema político, y que muchas veces, por llevarnos bien, oye, estamos en una cena de paso, tampoco nos vamos a enfrentar con nadie,
Y le decimos que tiene razón, que es verdad, que cómo no, pero alguien te lo ha grabado. Bueno, perdona, Florentino Pérez se le grabó una conversación hace 10 años, un periodista que vio que allí podía haber y le estaban haciendo chantaje ahora hace 10 años después. Una conversación al presidente del Real Madrid donde ponía en entredicho entre ellos a Cristiano Ronaldo. Es decir, las estrellas, eso mucha gente lo interpretaba, le está haciendo chantaje, es lo que todos pensamos. En todo caso, cometió una ilegalidad al grabar una conversación que no estaba autorizada. Sí, pero al final esa legalidad, una vez que se traslada a los medios de comunicación, ya está difundido. El daño ya está hecho. Sí, sí. Luego ya irá a juicio, que si era improcedente, que si era ilegal, todo lo que tú quieras, pero el daño ya está hecho. Tú has conseguido tu objetivo. Pero es que es más, si no, como te digo, puede ser provocado un tipo de esas conversaciones, y si no, simplemente van a intentar buscar nuestras vulnerabilidades, que todos las tenemos, todos, a través de todo lo que hacemos precisamente en ese ciberespacio. Y efectivamente, Moisés lo ha dicho muy bien, todo lo que hacemos es susceptible de ser interceptado, de ser grabado, de ser guardado y algún día utilizado contra nosotros. Y esto, lo primero siempre que pregunta a todo el mundo, bueno, ¿y a quién le va a preocupar mi vida? Pues las vidas de todos importan. Porque mañana ustedes, o vosotros, Dios no lo quiera, podéis tener una ruptura sentimental y alguien puede comprar, tu expareja, puede comprar tu vida cibernética y emplearla contra ti. O simplemente cuando vayas a postularte para un puesto de trabajo, que también esa multinacional o empresa a la que queráis, o estamento oficial al que queréis ir a trabajar, van a pedir vuestra vida ciberespacial y a lo mejor nos van a dar el puesto de trabajo precisamente por todo lo que haya en ese mundo tan especial. Pero claro, inmediatamente que encuentren tus vulnerabilidades, ¿y cómo las encuentran? Acabo de hablar de la geolocalización. Solamente con la geolocalización, la cantidad de cosas que se sabe sobre nosotros es impresionante. ¿Dónde vivimos? ¿A qué colegio van nuestros hijos? Porque los vamos normalmente a acompañar al colegio. Si vamos a una iglesia, a una sinagoga o una mezquita, o no vamos a ningún sitio, ¿a qué gimnasio vamos? Incluso a qué farmacia vamos a comprar o con qué frecuencia, a qué supermercado. Los datos bancarios. Bueno, eso es otro complemento más. Solamente con la geolocalización se permite tener muchísima información sobre cualquier persona. Efectivamente, nos acaba de decir, este dinero digital que nos están imponiendo a la fuerza, claro, pensemos efectivamente por qué autopista acabamos de pasar, en qué hotel nos hemos alojado, incluso en qué restaurante hemos comido, si tenemos cualquier enfermedad, porque también lo van a saber, porque si vamos al supermercado, dependiendo de qué productos compremos, van a saber si somos intolerantes al gluten, a la lactosa. Y todos esos datos que tienen gran valor van conformando un perfil sobre nosotros. Si nosotros actuamos en las redes sociales, es más, aunque no actuemos en las redes sociales, solo con saber a quién seguimos, ya da mucha información sobre nosotros. Mucha información. Y por supuesto, cualquier comentario que hagamos, que siempre va a quedar guardado en algún sitio y que nos puede perjudicar años más tarde cualquier cosa que hayamos hecho, a lo mejor de manera irresponsable o inocente, incluso, como digo, años anteriores. Si eso lo unimos, por no extenderme mucho más, a algo que no somos conscientes tampoco cuando lo hacemos, que es todas las búsquedas que realizamos en Internet. Todo lo que hacemos, pero búsquedas de cualquier cosa, desde cambiar los neumáticos del coche, o ver si hay una oferta de gafas no sé dónde, o ver porno, con lo cual también permiten saber también incluso tus filiaciones, como antes nos decía Paz, esas parafilias a las que se refería Paz. Y como decía Edward Snowden, cuando trabajaba en la NSA, en la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y se dedicaba a ello, decía, y yo llegué a una conclusión: no había prácticamente nadie que no viera porno en algún momento, aunque no lo viera todos los días. Claro, ¿qué significa? Que al final todo ese conjunto de circunstancias hace que sepan todo sobre nosotros, incluso mejor que la persona que nos rodee de manera más íntima, nuestra pareja, cualquier persona cercana a nosotros, porque habrá cosas que solo hagamos nosotros en nuestra intimidad. Nadie más lo va a conocer, pero Internet lo conoce. Lo conoce Facebook, lo conoce Twitter, lo conoce Amazon, lo conocen las grandes empresas tecnológicas, las grandes multinacionales tecnológicas. Y por supuesto, por eso nos lo ofrecen gratis, porque ellos todos esos datos los venden. Y esto genera cientos de miles de millones de euros o de dólares
constantemente, todos los años. Y datos, una vez más, que se van a emplear contra nosotros cuando alguien lo desee. Porque lo que se ha permitido es tener una filiación perfecta ideológica, es decir, saben a qué partido vas a votar las próximas elecciones, pero si tú no lo sabes todavía, César, ¿cómo lo pueden saber? Pues alguien lo sabe. Alguien lo sabe. Pues de eso se trataba. Es mi guardaespaldas, que por eso ha venido así vestido de mercenario. Pero es que alguien sabe perfectamente cuál es hasta tu nivel de inteligencia. Saben, por supuesto, tu nivel social, tu grado, o sea, tu nivel económico, porque saben lo que gastas, lo que no gastas, en qué lo gastas, evidentemente. Lo conocen todo. Entonces, cuando quieren hacerte daño, utilizan todos esos elementos y al final alguna debilidad te van a encontrar. Recordemos, como dicen en inglés, everybody has a breaking point. Sí. Todo el mundo tiene un punto débil al que se le puede atacar y se le ataca precisamente para destruirle. Y es así como funciona. Y si así no han encontrado nada, porque resulta que eres Santa Rita de Casia, pues si no han encontrado nada te lo crean. Recordemos lo que significado que tiene hoy en día estos famosos deepfakes, es decir, los vídeos falsos, en los que es facilísimo, a través de la inteligencia artificial, crear un vídeo en el que cualquiera de nosotros podemos estar cometiendo la mayor de las aberraciones. Incluso imitándonos nuestra voz, que incluso para los grandes expertos puede pasar desapercibido, salvo que tengan otros medios de identificación también de inteligencia artificial muy potentes, al alcance de muy pocos países o de muy pocos servicios de inteligencia, sino es posible crearnos cualquier farsa, cualquier bulo para destruirnos socialmente. Y esto es muy importante porque eso es el verdadero crimen, como se va a actuar hoy. Pero ¿para qué vas a sacar a nadie de la carretera? A lo mejor, oye, hay huellas en el suelo, ahora estoy contigo, hay huellas en el suelo, quítame, pero si parece que la han sacado de la carretera. Si se puede asesinar a alguien socialmente de una manera mucho más sencilla. Adelante. Sí, una pregunta que estoy seguro de que se la están haciendo más personas. ¿Quiénes son ellos? Sí, el enemigo. Claro, ¿quiénes son ellos? Estás continuamente hablando de un ente. No. Claro, la pregunta es magnífica, te voy a responder, y además con claridad. Antes te he dicho lo que ha sido siempre a lo largo de la historia las élites sociales y económicas, políticas y económicas. Tú imagínate que tú, por lo que sea, estás molestando porque tú tienes una visión alternativa a la de tu gobierno, en cualquier tema, en cualquier tema. Lo que va a hacer tu gobierno, que va también a comprar, a lo mejor no directamente, obviamente, no lo va a poner con sus nombres y apellidos, a través de alguna organización pantalla que tenga, va a comprar esos datos sobre ti a alguna de estas plataformas digitales, que se dedica a eso. Es que precisamente eso es su negocio, el almacenaje de todos esos datos. El que para eso compran las pulseritas Fitbit, claro, ¿y para qué quieren comprar las pulseritas Fitbit por 1.800 millones de euros? 1.800 millones. Es para hacerte un seguimiento total también. Y van a tener, entre otras cosas, incluso tus datos médicos a través de estas pulseritas. Es decir, lo compran por algo, ¿no? Evidentemente no son tontos para perder dinero. Y alguien lo va a comprar, y lo que te estoy hablando, puede ser un gobierno al que tú le estás molestando, sea de la manera que sea. Puede ser un gran grupo de inversores. Tú imagínate que de repente tú descubres que, anda, resulta que tú pensabas que hay una multinacional que es de tu país, pero de repente tú descubres que en realidad esa multinacional ya no es de tu país, pertenece a grupos de inversores de capital riesgo que se han hecho con el control y resulta que eso, y al final lo que hace es que estén controlando todo tu país de una manera o de otra. Tú empiezas a hablar de ese tema y de repente, qué casualidad que te empiezan a salir trapos sucios por todos los lados. Y ya crearte algo de ese tipo es facilísimo. Mira, simplemente hay algo que se llama, por ejemplo, que se estudia en periodismo, que se llama el framing. Es decir, el marco de la noticia. No es lo mismo que yo te haga una foto aquí de frente, en el que tú ahora mismo no estás interactuando con Dolores, que a lo mejor si te la hago así de lado, da la sensación de que la estás abrazando o la puedes estar pegando. Es decir, según cómo es la foto y como yo la haga, cambio el framing completamente. ¿Qué significa? Que al cambiar el framing, yo voy a buscar la imagen que más daño, el lado de la imagen que más daño te haga. Y además el que lo dice, no, si es verdad, yo no he falsuado ni siquiera la imagen, simplemente le he dado otro lado de la imagen. En el momento que la descontextualizas. Absolutamente. Con lo cual, y alguien, tú imagínate y dices, oye, César, qué pesadísimo se está poniendo, que resulta que lleva insistiendo que hay una farmacéutica que nos está envenenando con no sé qué, una farmacéutica poderosísima,
Vamos a ver cómo desprestigiamos a César. Pues ahora resulta que pega todos los días palizas a Dolores y vamos a inventarnos algo. Nos han pillado. Pero, claro. Pero es consentido, si es consentido. No lo que nos decía antes Paz, ¿no? Pero claro, te quiero decir, esto no es un juego ni mucho menos, César. Es decir, que hay poderes, una vez más, políticos que manejan grandes servicios de inteligencia o económicos que también manejan a servicios de inteligencia privados, que en algunos casos son tan potentes casi como los públicos, y que evidentemente se llevan a cabo este tipo de acciones. Y lo mismo que antes te hacían estos montajes en lo físico, pues ahora te lo hacen mucho más fácilmente a través de este tipo de escenas. Mira, hay una... En la serie esta Homeland, hay como, por ejemplo, cómo se realiza un asesinato social. Hay una imagen buenísima. Yo lo he puesto dando conferencias, pongo un pequeño vídeo, y simplemente es un hombre que está con una mujer y que en un momento determinado la hace así para despedirse de ella, pero según cómo le dan la vuelta, da la impresión de como que la está zarandeando. Y a partir de ahí, a través de las redes de bots, que son todos pagados y no son especialmente caros, y que eso pueden estar en India, en Venezuela, en Rusia o en Nigeria, a través de esas redes de bots, inmediatamente lo difunden por todo el país y esa imagen instantáneamente ha hundido a esa persona. Porque esto no es nuevo, este asesinato social, fíjate, ya en la época de los romanos, del Imperio Romano, que antes además me contabais lo de las pintadas en las paredes de aquí, de las que tenéis en los muros romanos, se realizaban pintadas para desprestigiar a políticos, a personas ricas, se pagaban obras de teatro o a los juglares para que desprestigiaran a alguien, pero aquello, claro, quedaba limitado a un cierto número de personas, muy pocas personas lo oían. El problema es que esto ahora mismo es, además de instantáneo, es universal, porque tú en el momento que lo cuelgas en una red como Twitter, al momento se ha replicado en todo el planeta, con un daño terrible, probablemente ya irrecuperable, porque además ya sabes que todo lo que tenga ese morbo, la velocidad de difusión, de propagación, es infinitamente mayor que luego la reparación del daño. Que eso ya no le interesa a nadie, además no sale ya ningún medio, ya no afecta a nadie. Pero lo otro es rapidísimo, rapidísimo. Y así es como funciona. Por eso hay una de las... Para vosotros, porque claro, las siguientes... ¿Y qué podemos hacer, verdad? Cuando haya una noticia que os emocione demasiado, porque se juega con las emociones, tanto las negativas como las positivas. Cuando haya una noticia que os emocione demasiado, ser siempre muy prudentes, porque seguramente se trate de una manipulación. Damos la bienvenida a Víctor del Árbol, bueno, llamar Ortiz. Víctor, buenas tardes, un aplauso para el... Bueno, que viene... No es que se haya querido perder la jornada de hoy, es que él viene de ejercer como ganador, además, del premio Black Yadolid de novela. Ha estado también en las bodegas Matarromera, donde ha presentado su libro, y luego tenemos la charla con él. Estaba explicando terrorismo, estaba explicando el coronel Baños cómo nos pueden manipular a través de, precisamente, la palabra terrorismo, todo lo que estás explicando, en el momento en que facilita una posibilidad de terrorismo más global. El terrorismo ha existido siempre. Y sobre todo lo han utilizado países y básicamente países o ideologías. Pero ahora está mucho más al alcance de cualquiera. Hablábamos antes de Estados Unidos con respecto a China. El telón de acero era Estados Unidos con Rusia. Toda esta posibilidad de que el ataque cibernético y sobre todo el terrorismo digital esté más perseguido, pero a la vez más difícil de detectar, facilita que haya más terrorismo, ¿o no? Sí, vamos a ver, el terrorismo va a seguir existiendo, sea de un tipo o de otro. Evidentemente tenemos el problema con el salafista yihadista, que lamentablemente, pues, como digo, está actuando ahora mismo no en Occidente, pero sí constantemente, por ejemplo, en África o en algunas partes de Asia. Tenemos que tenerlo en cuenta. En África prácticamente todos los días hay algún gran atentado por parte de grupos salafistas yihadistas, que también utilizan todas estas tecnologías. Hemos de ver cómo ahora mismo, por ejemplo, los talibanes, que en la época pasada, por lo menos que eran que 4 brutos, 4 salvajes, y en cambio ahora, cómo se han modernizado, cómo han aprendido, cómo han sido capaces de dar ruedas de prensa en diferentes idiomas y cómo han utilizado muy bien, de forma magistral, la propaganda.
Pero yéndonos más allá a un concepto más amplio que tú has citado también, pensemos que en este enfrentamiento, en una verdadera guerra en la que estamos inmersos actualmente, por parte de estas grandes potencias, principalmente Estados Unidos, contra China y en menor medida también contra Rusia. ¿Estamos en una guerra? Estamos en una guerra. Pero ¿cómo se utilizan hoy en día? Como tienen miedo estas grandes potencias de entrar en una confrontación directa, lo que sería un conflicto militar de alta intensidad, por el riesgo de escalada y que llegue incluso a un holocausto nuclear, ¿cómo se hace en la guerra? Pues hacen la guerra, además de con instrumentos económicos, clarísimamente. Por ejemplo, China intentando desbancar la hegemonía del dólar, con todo el significado que tiene para Estados Unidos. También se hace la guerra en el ciberespacio, además de con los ciberataques, es decir, las denegaciones de servicio, el impedirte que, por ejemplo, puedas suministrar lo que se consideran los servicios esenciales críticos, el agua, la electricidad, el gas, que es relativamente fácil atacar un país de esta manera. Y de hecho, muchos de esos ataques que se reciben, como por ejemplo en España, son pequeñas fintas, lo que desde el punto de vista militar clásico se ha hecho siempre, pequeñas fintas para saber exactamente cuáles son nuestras capacidades defensivas y cuáles son nuestros modos de reacción. Porque saben que si quieren, si nos ven con debilidades, con vulnerabilidades, en un momento determinado, solo con apretar un botón, pueden paralizar prácticamente todo un país. Y luego, claro, ¿cómo se hacen además entre estas grandes potencias la guerra? Pues se la hacen a través de la manipulación mediática. Los medios siguen teniendo una gran influencia, sobre todo la televisión, el medio en el que tú trabajas. La imagen es la clave de todo todavía. Pero además de eso, también a través de la propaganda y sobre todo de lo que hoy se llama la desinformación. Todo esto lo tenemos que enmarcar en un concepto más amplio, que es el que hoy en día se estila de la guerra, llamémosle híbrida o irrestricta o sin límites, más allá de los límites convencionales. Y es la guerra cómo se está realizando. Y en el campo de la desinformación lo vemos todos los días. Cómo se realiza en el plano nacional y en el plano internacional. Y además con fórmulas que muchas veces nos pasan desapercibidas, porque ¿sabes cuál es la primera desinformación que existe? No dar la noticia. Ya lo decía Miguel de Unamuno. Decía, a veces el silencio es la peor de las mentiras. Así de claro lo decía. Exactamente, literalmente. Bueno, el ocultar información. Simplemente no darlo. Es decir, ha pasado algo, como eso afecta una vez más, por ejemplo, a los intereses del gobierno, de un grupo político o de un grupo empresarial, simplemente se silencia. Y para eso se manejan los medios de comunicación. Tú sabes cómo están los medios de comunicación, lamentablemente, con muchos becarios, algunos años que llevan o muchos meses sin cobrar o cobrando una auténtica miseria, y es muy fácil comprar, entre comillas, a un periodista o un medio. Y más hoy en día, con la cantidad de medios que existen, es muy fácil, o relativamente fácil. Esa es la primera de las desinformaciones, pero luego hemos hablado del framing, por ejemplo, también se emplea para esta desinformación. Pero hay otras maneras. ¿Cuántas veces nos sorprende que muchas veces solamente nos enteramos por las redes sociales? Porque resulta que han dado una noticia en los telediarios, en la televisión. ¿Y por qué no nos han contado quién la ha cometido? ¿O dónde se ha cometido? ¿Por qué han ocultado su raza, su religión? ¿Quién es el autor? Pues exactamente lo mismo. Eso también es desinformar. Y eso también es intencionado. Y otras veces, no sé si sabéis, me imagino que sí, que muchas de estas manifestaciones que veis, que nos parecen espontáneas, no son espontáneas en absoluto. Están orquestadas. Están pagadas. Hay empresas que se dedican a montar manifestaciones. Y dices, pero vamos a ver, pero si el problema ha salido hoy, nos hemos enterado a las 12 de la noche, ¿cómo es posible que 2 horas más tarde yo hubiera gente con pancartas perfectamente pintadas que vienen de una imprenta con las pancartas allí en la puerta de no sé dónde? Porque todo eso está organizado. Hay empresas que se dedican a eso. Y además, las puedes encontrar en Internet, o sea, no estoy inventando nada, las puedes encontrar en Internet. Y luego hay otra manera, por ejemplo, también de desinformar, que es algo que lamentablemente también vemos todos los días en algunas televisiones, que es como yo le llamo, el pocas nueces pero mucho ruido. Es decir, hay un problema, es verdad, pero tratan de que ese problema convencernos de que es una reivindicación generalizada de toda la sociedad, cuando resulta que a lo mejor afecta solamente a una pequeñísima parte de la sociedad. Y esa van a una manifestación, y en esa manifestación tú puedes hacer la foto una vez más de la manera que tú parezca que aquello es algo multitudinario. Y luego preguntas y dices, pero si solamente había 20 personas, y nos han puesto una imagen de tal manera que parecía
que aquello había cientos de personas o miles de personas. Ahí, cuando doy conferencias solamente de este tema en concreto, solo pone una foto muy buena que se empleó cuando una de las manifestaciones de los chalecos amarillos en Madrid, en París, perdón, París. Y resulta que era lo siguiente, se veía al fondo el Arco del Triunfo. Y le habían hecho desde mucha distancia una pequeñita hoguera, habían puesto la cámara muy cerca de la hoguera, de tal manera que cogía el fondo del Arco del Triunfo y parecía que todo el Arco del Triunfo estaba en llamas. Claro, el que hizo la foto dijo, no, si yo no estaba mintiendo, es una foto absolutamente real. Pero la perspectiva hizo que fuera condicionada. Y así es como funciona, así es como nos engañan todos los días. Para situar en un contexto de Black Valladolid, lo que se pretende es crear un estado de terror, de miedo constante, porque, como bien decías, las guerras actualmente ya no es la invasión de un país con tanques, con armamento militar, sino ya es muy sofisticado. Claro. Es un poco lo que tú habías dicho antes, el dominio mental. Esta geopolítica de la mente. ¿Cómo se hace geopolítica con la mente? Pues es lo que intento transmitir. ¿Qué es lo que hacen? Verás, a base de jugar con nuestras emociones, tú lo que consigues es que el pueblo tome o no tome decisiones. Porque al final, quien controla las emociones, y todos somos esclavos de nuestras emociones, controla las decisiones. Y es lo que se pretende con todo este tipo de argucias. Entonces, claro, tú acabas de decir, si a nosotros nos invadieran, ahora mismo nos estuvieran aquí invadiendo con carros de combate, ¿verdad? Nos disparan la artillería, los aviones, reaccionaríamos como siempre hemos reaccionado los españoles y nos hemos levantado contra cualquier invasor. Pero claro, si resulta que a ti te están dominando a través de la mente, lo primero es que lo normal es que no te enteres. No sabes que te están haciendo esa influencia mental, que te están verdaderamente llevando por caminos que tú a lo mejor ni te habías planteado, entre otras cosas porque vivimos en un mundo tan acelerado, que es otra de las características de nuestro tiempo, que es que no tenemos tiempo para reflexionar, para pensar si verdaderamente esto que estamos recibiendo, además, este bombardeo constante de información, si de verdad nos afecta, no nos afecta o qué nos puede pasar, ¿no? ¿Podemos poner un ejemplo en el 11S? Claro, lo mismo, pero fíjate, en el 11S y en tantos otros, sobre todo ahora mismo, Moisés, de cómo efectivamente el 11S, que es impacto, y todo lo hablábamos ayer, impacto visual que condiciona completamente a la población mundial. Y que deja en estado de shock. Y que además es muy difícil de modificar. Y que además ese impacto lo que hace es que en la propia población sea la primera que, o por lo menos si no que inste a los gobiernos a actuar, por lo menos que sea pasiva a la hora de cuando actúen, que también es una manera de condicionar a las poblaciones. Pero sobre todo también esta avalancha de información, como digo, también es una forma de desinformar, porque si tú recibes tanta información, y nos está pasando, ¿por qué no reaccionamos ante los escándalos gravísimos que muchas veces vemos por parte de todo el espectro político, que muchas veces nos debería indignar profundamente? Pero porque como vemos uno hoy, al día siguiente es otro del otro partido, al día siguiente otro del otro partido, al día siguiente, y es que llega un momento y dices, es que no sé por cuál indignarme más, ¿no? Pero al final, ¿qué consiguen? Pues un estado de pasividad en el que hemos entrado. Precisamente hablábamos en la comida, está Javier Sierra aquí también, porque sí. pido un fuerte aplauso para él, que va a estar luego. Bueno, Pedro, coronel, hablábamos antes, y ha definido muy bien antes, dice, no estamos en un estado o en una sociedad de la excesiva información, estamos en un estado de emociones, ¿no? De las sensaciones. Sí. Vivimos a ritmo de sensaciones, que eso tiene puntos álgidos y puntos más bajos. Y ahí es donde entra ese dominio, ¿no? Claro, al final es jugar con la sugestión. Es una sugestión de modo masivo. Por cierto, antes hablaba, cuando te decía de la envidia que tengo a los verdaderos escritores, ahí tenemos uno que es un verdadero absolutamente, fenómeno. absolutamente. Bueno, aparte de Premio Planeta, igual que nuestra querida Dolores, sí. Pero es que estamos hablando de personas que yo me descubro entre ellas, porque sí que de verdad que eso tiene un mérito intelectual, que hay que ser un fenómeno, alguien muy especial, Víctor también, bueno, para poder escribir lo que escriben. Bueno, espérate, Premio Valladolid. Pero en fin, para que veas un poco en el mundo en el que estamos, hay que pensar que el ser humano, por naturaleza, por definición,
pretende siempre imponerse sobre los demás. Al final todo es un juego de imposición de voluntades. La guerra es una lucha de voluntades, de intentar que el otro se someta a tu criterio, a lo que tú quieres hacer. Incluso la guerra, la gran guerra. Pero esta es la pelea incluso entre parejas, entre los dos miembros de una pareja, entre una familia. Siempre es la lucha por la voluntad. A ver quién vence en esa lucha. Lo que pasa es que hoy en día se hace de manera mucho más sutil. Una vez más, ya no se hace con esta imposición física en la que tú generas una reacción. Pero ¿cómo vas a reaccionar si ni siquiera sabes lo que te están haciendo? Claro, para eso tendríamos que tener un momento de reflexión, aunque fuera una vez cada 15 días, encerrarnos en una pirámide y decir, oye, voy a pensar un poco sobre mi vida. Como hizo Javier en una pirámide. Claro, efectivamente. Es que él es un privilegiado, puede hacer muchas de estas cosas. Y muchas más que yo creo que todavía nos queda por contar. Ya nos contará luego. Pero claro, que tengas un momento de reflexión, de decir, ¿a dónde estoy conduciendo mi vida? ¿Yo me he visto de verdad como a mí me gustaría vestir? ¿O yo estoy actuando como me gustaría actuar? ¿O a mí me están llevando por ciertos caminos? Es decir, porque hay veces que dices cosas que no hubieras aceptado bajo ningún concepto pocos meses antes, a partir de un buen lavado de cerebro, con todas estas técnicas tan sofisticadas, tú terminas por lo menos siendo pasivo ante lo que sucede. Yo os voy a poner un ejemplo, nunca lo he puesto, ¿eh? Porque el otro día puse uno que llamó mucho la atención en otro foro, pero os voy a poner otro ejemplo. Yo soy un amante absoluto de los animales. Siempre he tenido perro, ahora mismo tengo un perro, sé que con muchos de vosotros, que para mí no es un perro, tiene su nombre y es un miembro de la familia. Pero yo os voy a decir algo. ¿Por qué no nos casamos con nuestros perros? No des ideas, que está muy loca la sociedad. Claro, no des ideas, que está muy loca la sociedad. Inicialmente dices, oye, qué barbaridad, este hombre se ha vuelto ya loco, y eso que no he tomado vino, a ver qué me han echado en la Coca-Cola. Y dices, pero, nos parece una barbaridad, ¿verdad? Así en principio, oye, una cosa es que queramos a nuestro perro, que sea un miembro de la familia, y otra cosa es que no vayamos a casar con él. Bien, pues sabéis que ahora mismo hay un país en Iberoamérica, lo podéis mirar en internet, que está proponiendo para que haya una iniciativa legislativa para que los perros puedan heredar. Es decir, pues fijaros bien, si a mí me dais solamente 6 meses, los medios de comunicación en prime time, pago a 2 o 3 famosillos que salgan diciendo que ellos, oye, que se han casado con su perro y que además son totalmente felices, o con su perra, y que son totalmente felices, que además les va a legar todos sus bienes. Empiezo a hacer una buena campaña, por ejemplo, alguien que escriba un libro fomentando esta idea. En 6 meses soy capaz de convencer, no te voy a decir a todos, a buena parte de la población, sino a más del 50% de la población. Porque hay que saber cómo se utilizan ahora mismo todos esos medios. Fíjate bien, sabéis que ahora, cuando sucedió lo de Afganistán, cuando no podían salir de allí personas, sabéis que hubo un grupo de británicos que consiguieron dinero para fletar un avión solo para sacar perros de allí. Estos mismos, seguro, estarían encantados de poderse casar con sus perros. Es decir, que os digo, que esto que nos puede parecer inicialmente una aberración, como tantas otras cosas que nos han pasado, si en 6 meses solo tienes que empezar a hablar todos los días de ello en televisión, que salgan los 4 tertulianos de turno, el que salga 4 famosillos, o un actor de Hollywood, diciendo, pero claro, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? O sea, y además es que yo soy totalmente feliz y prefiero vivir con mi perro que no con una persona que me es mucho más leal, que empieza... Y te digo yo, en 6 meses convencido buena parte de la población. Para que veas, hoy en día con todos estos instrumentos, lo fácil que es convencer. El otro tema que puse el otro día es el canibalismo. Fíjate qué salvajada. Pues simplemente di una serie de argumentos. Sabéis que hasta hace todavía poco más de un siglo, todavía era aceptado, por ejemplo, en lugares como Alemania, lo que se llamaba el alimento del cadáver. Es decir, que esto que no os voy a entrar en ese tema, que es... Y además... Paz va diciendo que lo conoce, es que ella ha tocado los límites del mal en el ser humano, los ha visto ella. Pues os quiero decir que para que veáis lo fácil que es convencernos, hombre, yo pongo un caso el que me habéis oído a lo mejor muchas veces comentarlo, que es el de la ropa. Claro, una cosa es que nos gusta no llevar un pantalón un poquitito deslavado, incluso a un pequeño 7, pero ¿cómo llegaron a convencernos de comprar ropa rota no, destruida directamente en la tienda? Es decir, ¿cómo nos pudieron llegar a convencer de eso?
César Pérez Gellida se presentó en la Sí. inauguración con el pantalón. Claro, pero te quiero decir, pero sabes que ahora la moda que dicen que va a venir de Estados Unidos va a ser con la ropa llena de barro, llena de grasa, pues la compraríamos. Y si mañana nos dijeran, oye, dices, ¿y por qué no te compras el coche ya abollado? Tú fíjate, Víctor, qué ventaja si no tienes que estar sufriendo. Me he comprado el coche nuevo a ver si me doy contra la columna del garaje, si ya llevo el bollo. Y además un bollo personalizado, solo lo vas a llevar tú. Dices, pues fíjate, dices... Hace 50 años se estrenó, a nosotros que nos encanta el cine, hace 50 años se estrenó una joya que se llama La Naranja Mecánica, que precisamente el maestro Kubrick lo que nos decía era la manipulación y cómo transforma a partir de un tratamiento médico a un salvaje juvenil como era el protagonista Malcolm McDowell. Basado en un libro, por cierto, excelente. Ya ha existido siempre esa forma de manipulación, solo que ahora tal vez es más sofisticado. Claro, porque mira, piensa en el mundo en el que estamos. Ahora mismo estamos en una nueva era, que es la era de la digitalización, la robotización, una era completamente diferente y tenemos que ser conscientes de ello, que tiene una serie de características. Esta aceleración de acontecimientos, que es que no sabemos lo que va a pasar mañana, no lo sabemos. Cómo está cambiando todo, fíjate lo de Afganistán, prácticamente de la noche a la mañana. Esta inmediatez, todos estamos aquí, estamos pendientes del móvil y sabéis si cuando salga me han mandado algo que resulta que era urgente, que lo tenía que haber mandado en 5 minutos. Porque ahora ya todo es inmediato. Y si no llamas antes de media hora, pues te ha pasado algo, te has tenido un accidente, todo es inmediato. Pero también hay otra serie de características. Una de ellas es la hiperconectividad. Tenéis que tener en cuenta que todos los días se conectan en el mundo al menos 3.500 millones de personas, 3.500 millones de personas a alguna red social. Tú imagínate el poder, el que es capaz de controlar esas redes, el poder que tiene. Estamos hablando de casi la mitad de la población mundial. O sea, el que es capaz de, precisamente, de manejar los hilos, que por supuesto no hay uno solamente, hay muchos peleando, porque también trabajan ahí los ejércitos, los servicios de inteligencia, porque es más, los ejércitos, antes a esto le llamaban operaciones psicológicas, dentro de los cuales estaba la guerra psicológica. Hoy en día esto se llama operaciones de influencia y guerra informativa. ¿Y dónde se hace esa guerra? Pues además de en los medios de comunicación convencionales, tradicionales, precisamente en el ciberespacio, en las redes sociales, y están luchando constantemente entre ellos. Incluso Wikipedia, hay servicios de inteligencia que cambian una cosa, al rato la cambia el otro, para precisamente también influirnos. Es que es la nueva era en la que estamos. Con lo cual, como te decía antes, cualquier acción de este tipo tiene unas características de universalidad e instantaneidad como nunca había sucedido. Los ejemplos que tú me ponías antes quedaban limitados a cierto número de personas, pero es que ahora mismo prácticamente es a todo el mundo. Además, un móvil que sabéis que no nos vamos a poder desprender de él, que vamos a tener la tarjeta de crédito, el carnet de identidad, que ya lo ha elaborado así, por ejemplo, el Cuerpo Nacional de Policía, donde vamos a pagar con el móvil, vamos a llevar todo en el móvil, toda nuestra vida. Por cierto, hasta la tarjeta sanitaria donde vienen todos nuestros datos sanitarios, los medicamentos que estamos tomando, si nos han vacunado, si hemos pasado el COVID, qué grado de enfermedad hemos tenido, todo. Y recordemos, todo es hackeable. O sea, ahora que tanto nos preocupa la privacidad y tantas leyes y que tantas multas pones, pero si tenemos toda nuestra vida en el móvil y alguien nos lo puede hackear. Porque sabéis que hay programas muy sofisticados, muy caros, algunos de más de $500,000 de euros, que solo con saber tu número, Moisés, tienen acceso a todos y cada uno de los datos de tu móvil. Mañana me solo cambio. Con saber Mañana tu me móvil. cambio. Mañana me cambio de número. Nada. No, pero es verdad lo que está explicando con esa certeza, que es tan preocupante, porque dices, bueno, en aras de la comodidad lo tengo todo en una tarjetita y lo que estamos haciendo es el efecto contrario. Estamos exponiendo nuestros datos, estamos exponiendo todo al terrorismo internacional. Claro. Hay una pregunta por ahí cuando respondes. Muy bueno. Has dicho la palabra clave. Por la comodidad hemos subordinado la seguridad, no tengamos ninguna duda. Y ahora mismo estamos absolutamente expuestos, como nunca jamás lo habíamos estado. Porque ahora mismo estoy contigo, Tomás, si me permites. Piensa que hasta ahora mismo nosotros teníamos ciertas parcelas de privacidad, de intimidad. Han desaparecido. Porque ¿para qué vamos a hablar de estos aparatitos que nos hemos puesto en nuestro propio domicilio y que además los estamos pagando nosotros? Por supuesto. Y ese aparatito dice, no, pero si tiene muy poca memoria.
Es que la memoria no la tiene ahí, la memoria la tiene en la nube. ¿Y a quién pertenece la nube? A Amazon, a Facebook, a Google. Ahí está nuestra memoria, ahí está toda nuestra vida. Y por supuesto que nos está escuchando permanentemente, porque si no nos escucha permanentemente, ¿cuándo sabe que le decimos, oye, actívate? Nos está escuchando permanentemente y lo hemos puesto en los lugares más íntimos de nuestra casa. Lo mismo que todo lo que lleve la palabra smart, inteligente, tenemos que pensar que significa espía. Y hemos puesto una televisión inteligente en tu dormitorio que si alguien quiere la activa y te está viendo todo lo que estás haciendo. Ojo. Así que ten cuidado, César. Sí, verdad. Pero, qué interesante. Pero claro, es que es así, es que tenemos que... Mira, vosotros sabéis lo que son las distopías y los 3 grandes novelas distópicas, ¿verdad?, de la historia. Sí. La primera, de Orwell. Bueno, 1984. 1984, que nos cuenta cosas muy interesantes, como por ejemplo, que tenían en su casa, el gobierno les ponía una telepantalla. Pero resulta que esa telepantalla por la noche no funcionaba y se podían escapar un poco. Es que ahora la telepantalla, que encima, como digo, no la ha puesto el gobierno, la pagamos nosotros, pero resulta que funciona a las 24 horas del día y tiene una capacidad que ni imaginaba Orwell en aquel momento. Si vamos al Mundo Feliz de Huxley, resulta que allí, por ejemplo, para tener a la población atontada, entretenida, estaba el soma, la droga. Aquí tenemos una gran droga, que es el entretenimiento pasivo, estéril, banal, que no te perfecciona como persona, pero que también te mantiene atontado. Pero es que tenemos el otro libro, que últimamente debería haberse puesto muy de moda, que es Fahrenheit 451, de Bradbury. ¿Y qué está pasando ahora mismo, por ejemplo, en Canadá? Están quemando libros. Y decimos, y casi, bueno, si casi para muchos no hace falta ni que se los quemen, si cada vez la gente joven cuesta mucho trabajar, a los niños cuesta mucho trabajo hacerles leer, precisamente porque les tiene atrapados en esas pantallas. Y sé que Tomás me está esperando, pero voy a contar otra cosa, ahora que os digo eso. Vosotros sabéis que los grandes constructores de este mundo digital impiden que sus hijos tengan esas pantallas. Y no es una fábula. Bill Gates y su esposa Melinda, hasta que sus hijos no tuvieron 14 años, les prohibieron terminantemente tener ningún dispositivo electrónico. Cuando los niños compren la primera comunión, o incluso ya antes, ya tienen el mejor de los móviles inteligentes. Pero es que a partir de los 14 años, las claves de esos dispositivos las tenían los padres. Y cada vez que el hijo las necesitaba, le tenía que pedir las claves al padre para que el padre supervisara lo que estaba haciendo. Y en los colegios a los que van no tienen dispositivos electrónicos y las personas que les cuidan no pueden utilizar los dispositivos electrónicos, porque la diferencia es que a ellos les forman para dominar el mundo y a los demás nos forman para servirles a ellos. Esa es la gran diferencia. Tomás, estoy contigo. Bueno, pido un aplauso para el coronel Baños. Bueno. O sea, por favor. De verdad, qué maravilla. Bueno. Muchas gracias. Yo lo primero que quiero hacer es dar las gracias al coronel por su valentía, por poner sobre la mesa y cada día en el lienzo de la comunicación nacional lo que está ocurriendo, ¿no? De alguna forma desenmascarar esta tendencia a la corrección política en la que casi nadie se atreve a decir lo que piensa por si acaso le cuelgan una etiqueta. Pero, y además desde una posición absolutamente apolítica y con esa humildad y ese carácter que tenéis los militares de entregarlo todo al servicio de España, ¿no? Y esto para mí es muy grande y te lo agradezco muchísimo. Pero vamos a ver, los profesionales de la comunicación estamos viendo cómo en los últimos 3, 4, 5 años se están empleando sin el menor pudor las estrategias de manipulación en la comunicación política dictadas por Noam Chomsky. Estamos viendo día a día cómo se aplican técnicas y estrategias de Goebbels, ¿no? El gran diseñador de las estrategias en manipulación política. Y lo hablamos, algunos lo denunciamos, unos en unos foros de mayor audiencia y otros en menos. Pero ¿cuál es la solución para impedir esta manipulación
a una sociedad que está totalmente dominada por las emociones, y ya sabemos que las emociones deciden y las razones justifican, ¿no? ¿Cuál es la solución? Pues mira, Tomás, lo primero agradecerte tus palabras. Tú sabes que efectivamente mi vocación ha sido siempre servir a España y a los españoles, que es para eso, para lo que yo me crié desde el principio y desde la Academia General Militar, y no he tenido otra idea en toda mi vida. Pues mira, yo creo que es lo que estamos haciendo aquí. Pues tanto Dolores como César han tenido la amabilidad de contar conmigo, de dejarme que yo exponga estas ideas que, como tú dices, yo no quiero tener la verdad en absoluto, la verdad total no la posee absolutamente nadie, pero sí intento transmitir, como decías tú, pues con cierta valentía y con toda la honestidad posible, pues intento transmitir lo que yo creo que es importante que todos conozcamos. Porque a todo nos afecta, evidentemente. Lo mismo que si hablábamos del tema de la geopolítica, como digo, es fundamental saber lo que nos está pasando y lo que nos puede pasar a corto plazo. Es absolutamente fundamental. ¿Qué podemos hacer? Es muy complicado, Tomás, y tú lo sabes, porque mira, ahora mismo, efectivamente, yo creo que se ha deteriorado tanto, y siento decirlo porque está aquí mi buen amigo Moisés, que él sé que no se mete en esos temas en absoluto, pero se ha deteriorado tanto la comunicación. El otro día, yo intento ver a primera de la mañana las 3 cadenas principales que hablan de tertulia política en televisión. Puse la primera, cambié a la 3, cambié a la 5 y estaban diciendo exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Y recordemos una cosa que es fundamental para políticos y no políticos. Es fundamental en una democracia, porque si no, no somos una democracia, seremos un sistema autoritario. Y es que no se trata solo de tener muchos medios de comunicación, se trata de que haya diversidad de opiniones. Porque si hay mucho, eso lo hacían en las dictaduras, tener muchos medios y decir, no, pero si aquí hay pluralidad de medios, sí, hay pluralidad de medios, pero no pluralidad de opiniones. Y esa es la verdadera democracia. Y me temo que estamos entrando en unas líneas de aplanamiento de la sociedad, de normalización del silencio, de ciertas corrientes que desde luego es muy preocupante, Tomás. Y creo que debemos rebelarnos también contra eso. Lo que pasa es que entre el entretenimiento en el que nos tienen. Claro, si resulta que ponen un programa de estos de entretenimiento, como digo, que todos sabéis a qué me refiero, y resulta que tiene un share de hasta un 30%, claro, ¿cómo vas a convencer a nadie de que hay algo más detrás o de qué es lo que está pasando? Y si resulta que en vez de ir a la enjundia de lo que nos está pasando en este país, de la deuda, el desempleo, la situación de los jóvenes, la terrible situación de los jóvenes, y en vez de eso, pues resulta que estamos preocupados de cosas absolutamente accesorias, que no digo que no sean importantes, pero que son evidentemente mucho menos importantes, pero que las magnifican hasta la saciedad para distraernos de lo esencial, pues es que lo tenemos muy complicado. Porque además muchas veces no es que prediques en vacío, porque la prueba lo tenemos aquí con todos vosotros, no es que prediques en vacío, pero que muchas veces me puede pasar lo del asesinato social, que al final eres el que intentas desvelar ciertas cosas, aunque lo des con datos, y te conviertes en enemigo del sistema. Y eso ya sabemos todo lo que acarrea. Intentar, pues yo sé que es muy difícil para una persona que llega a su casa cansada después del trabajo, para intentar buscar de fuentes diversas información, datos para hacer su propio análisis. Claro, yo me dedico a ello. Esa es mi profesión, pero evidentemente no todo el mundo lo puede hacer, ni muchísimo menos. Y mientras tanto, pues intentar, como os digo, creernos lo justo de todo lo que nos cuenten, lo justo, y como os decía, cuando hay algo que sea excesivamente emotivo, ojito, porque lo más seguro es que sea una manipulación. Es decir, ponerlo en duda y tener nuestra propia capacidad de análisis. Y la crítica, la capacidad de crítica que no se enseña en los colegios. En España no se enseña en los colegios. Aquí es que se entiende que la capacidad de crítica es discutirle todo al profesor. No es eso. Se trata de que, y aquí tenemos alumnos muy brillantes, como son los hijos de la familia Sierra. Absolutamente. Que siguen los pasos de sus padres, evidentemente. Pero claro, lo que tienes que hacer es, de todo lo que te están contando de la historia, hacer tu propio análisis, hacer tu propia investigación y decir, hombre, mira, pues a lo mejor hay algo que no es correcto. No se trata de insultar al profesor, ni de humillar al profesor, ni de tirarle la tiza a la espalda cuando está en la pizarra. Es decir, la capacidad de crítica es otra cosa. Y eso no se fomenta, porque a lo mejor es intencionado, porque obviamente si fuéramos más críticos no permitiríamos muchas de las cosas que lamentablemente vemos todos los días. Voy a pasar el turno a Dolores. Sí, Dolores. Pedro, la organización, nuestro sector de inteligencia dentro de Valladolid está recibiendo cientos de llamadas y mensajes. Y la pregunta, bueno, son 2 preguntas realmente. La primera es, ¿tiene Pedro Baños teléfono móvil? Y la segunda es, ¿qué relación tienes con Alexa?
Pues mira, muy bueno. Me he negado en redondo a tener ningún dispositivo de ese tipo en casa. Yo tengo todos esos dispositivos desactivados. Tengo desactivado, por ejemplo, la geolocalización. También te digo, sirve de muy poco. Porque es más, si entráis, por ejemplo, que probablemente no los hayáis leído ninguno de vosotros, si leéis en los términos de estos tan sumamente complejos, enrevesados, larguísimos de iPhone, en uno de ellos te dice, aunque usted desactive la geolocalización, que sepa usted que para en caso de una emergencia, por ejemplo, que usted tenga un accidente, podremos saber dónde está. Es decir, ¿para qué lo voy a desactivar, no? Pero bueno, hay maneras. Mira, por ejemplo, es verdad, yo tengo un móvil tonto, otro inteligente, pero el inteligente, y además te lo puedo enseñar, porque lo llevo en el maletín, yo lo guardo, por ejemplo, todas las noches, o dependiendo de dónde estoy, lo meto en una caja de Faraday. ¿Una caja de? Caja de Faraday. Tienes que estudiar un poco de física todavía, César. Sí, una caja de Faraday. ¿Qué significa? Pero que se puede hacer de manera incluso casera, ya si quieres te lo explico. No es tan eficaz. ¿Qué significa? Que es, claro, no es impenetrable completamente. Impenetrable completamente. Entonces, si yo voy a tener una conversación importante, o voy a entrar a un sitio que no quiero que nadie sepa dónde voy a entrar, o simplemente dónde estoy durmiendo, pues lo meto dentro de la caja de Faraday. Claro, esto también, fíjate, porque recordemos que los móviles dan información a través de sus datos, de los no datos, o sea, de los datos, los metadatos y los no datos. Si ahora mismo, por ejemplo, todos los que hemos entrado aquí, que lo saben perfectamente a través del identificador único que lleva cada móvil, que nos pertenece a cada uno de nosotros, pero si los hubiéramos dejado fuera, a lo mejor saben que nos hemos reunido aquí para tratar un tema confidencial. También estamos dando un no dato. Información. Un no dato. Pero claro, por lo menos no saben lo que estás hablando, porque de la otra manera... El otro día todavía, estando con Sánchez Dragó, me contaba que en una reunión que había tenido con el entonces director del CNI, con el general Sánchez Roldán, sí, lo he dicho bien, Sánchez Roldán, me decía, dice, no, porque tenía ahí el móvil encima de la mesa, y digo, mira, pues te pareciera que era un móvil, pero por muy cifrado que fuera, seguro que no era un móvil como tal, digo, porque si no lo habría tenido el director del CNI un móvil encima de la mesa en una conversación privada que me dices que te contó ciertas cosas. Es decir, porque eso es así, eso se deja fuera y se deja precisamente en un lugar que está aislado de todo tipo de radiaciones electromagnéticas para no poder penetrar en él. Es decir, hay que ser prudente. Hay que usarlo, pero con prudencia, y que sepamos, una vez más, que todo lo que estamos diciendo, aunque se lo estemos diciendo a un íntimo amigo, alguien lo puede saber. Fijaros bien, ¿os acordáis que nos convenció WhatsApp de que había conseguido un sistema de cifrado de 256 bits de tal manera que todos los mensajes de texto que mandáramos eran indescifrables? Ojo, lo primero. Indescifrable significa que mientras estaba volando, es decir, saliendo de un terminal hasta otro terminal, no se podía, o se podía interceptar, pero no se podía descifrar. Vale. Lo siguiente, pensar que todo lo que queda en este terminal y todo lo que queda en este terminal sí que es accesible. Y luego los mensajes de voz no estaban cifrados. Pero es que hace como un mes nos enteramos que el propio WhatsApp nos dice que no, que sí que podía tener acceso a ellos, como siempre, por nuestra seguridad, porque no sea que hubiera un caso de pederastia, de no sé cuánto, de pornografía infantil y tal, y que podía tener acceso. Hombre, pero entonces más está tomando el pelo, para que veáis que todo, absolutamente todo, es evidentemente, como decía, interceptable, descifrable y grabable. Y además, pensar que nosotros tenemos los medios que tenemos, unos medios limitados, comparado con los que tienen. Son las grandes potencias. Fíjate, he hablado de la NSA en Estados Unidos, podríamos hablar de GCHQ en el Reino Unido, y por supuesto los que tienen los rusos y los que tienen los chinos, ya ni te cuento. Te iba a preguntar, porque además ahora dicen, claro, los americanos dicen, oye, no compréis los móviles chinos, el ZTE, el Huawei, el Xiaomi, porque te pueden espiar. Lo que te están diciendo, César, a ver si lo que he hecho yo contigo durante tantos años, ahora van a venir los listos de los chinos y lo van a hacer ellos. Oye, pues no, cómprame el mío para que te siga espiando yo, ¿no? Entonces, ¿por qué esto funciona así? Entonces, pero que seamos conscientes de que esa es una realidad, de que todo lo que movamos, y si WhatsApp es de los americanos, pues Telegram es de los rusos, y el otro Signal no sabemos ni de quién es, pero alguien puede tener evidentemente acceso a ello, por más que no lo juren sobre la Biblia, porque esa es la realidad. Más preguntas que debe haber por ahí. Mientras tanto, yo lo voy a hacer. Sí, aquí Alba Fide. Bueno, más que pregunta, estoy aterrorizada. Ya veo que se te han puesto hasta los pelos de punta y todo, ¿no, Alba? Sí, suele pasarme a menudo. ¿Hay alguien que nos proteja?
sea, estamos solos, abandonados, porque, a ver, yo no me veo desconectando Instagram, Facebook. Muy buena o sea, pregunta. Bueno, perdóname por lo del pelo. A mí me encanta el pelo no rizado. se preocupe, Para que otra cosa no. lo tengo yo también. No se preocupe. Yo ya ni le cuento. Pero a este le encanta todavía más el pelo rizado. Pues mira, la pregunta es muy buena, Alba. ¿Cuál es el problema? Que quien nos debería de verdad de proteger no lo va a hacer porque los primeros que utilizan los datos sobre nosotros son ellos. ¿Qué ha sucedido en las últimas elecciones? Por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos han utilizado todos estos sistemas para conocer la afiliación política de las personas, y aquellas personas, hombre, el que ya claramente era republicano y toda la vida era republicano y todos los indicadores le daban como republicano, no hacía ningún esfuerzo. Pero los que estaban dudosos, lo mismo con los demócratas, los que estaban dudosos, el Partido Demócrata, por ejemplo, en un momento que tenía tanta importancia el voto por correo, en el ámbito de la pandemia, para que la gente no quería salir de casa, algunos les llegaron a mandar las papeletas hasta 10 y 12 veces para condicionar su voto. Y es más, hoy en día te pueden condicionar tu voto a través, por ejemplo, de las redes sociales. Y dices, qué tontería, ¿no? Pues no. Mira, tú, luego si queréis el experimento, vosotros abrís, si tenéis todos Twitter, abrid todos Twitter. Y verás que el Twitter que te aparece a ti no es lo mismo que el de Dolores, ni el mismo que el de César, son diferentes. Y es más, las noticias que a ti te ponen, noticias recomendadas, también van a ser diferentes. Primero porque saben que te gustan más, vas a pasar más tiempo en ellas, con lo cual vas a seguir aportando más datos, y muchas de esas noticias te van a venir condicionadas para llevarte por ciertas vías, por ciertos caminos. Y eso cada vez más lo van a emplear los grandes grupos políticos, los países, para condicionar incluso nuestra intención de voto. Bueno, Movistar te dice qué películas te recomienda en función del perfil que Claro. Las que a mí me recomiendan son las diferentes. Otro tema muy bueno. ¿Eh? Sí, el libro, sí, claro. Pero verás, ¿qué sucede? Verás, es que tú piensas que cuando tú estás... Es muy bueno, Moisés. Cuando tú estás viendo una película en una plataforma digital, es la película la que te está viendo a ti. Y lo mismo, te está creándote un perfil y efectivamente te pone películas recomendadas, usted debería ver no sé qué, no sé, porque ya saben todo sobre ti. Sí. Y no, claro, eso, cuando ha pasado un año de tú ver series y películas, han establecido también un perfil, lo mismo psicológico, social, intelectual, porque no es lo mismo que veas películas de dibujos animados, claro, que veas acción, películas muy sesudas, pues lo mismo, para que veas que absolutamente todo lo que hacemos va dejando una huella que al final lo que significa es tener un perfil cada vez más afinado. Hoy en día te digo, se puede... Esto es a través de los algoritmos, que al final un algoritmo no más que un problema matemático que gestiona gran cantidad de datos en breve espacio de tiempo. Y más hoy en día con lo que va a venir con la computación cuántica. ¿Pero qué significa? Que hoy en día se estima que de cualquiera de nosotros, con un buen programa de estos, si alguien quiere, puede saber a quién vamos a votar, lo que le decía antes a César, bromeando con él, a quién vamos a votar en las próximas elecciones con un porcentaje de acierto de más del 90%. Fijaros lo que os acabo de decir. O sea, quiere decir, estamos en sus manos completamente. Es muy difícil. Y es que además es que esto va a crecer muchísimo más. Es decir, la vigilancia, la supervisión, el control, la manipulación que estamos sufriendo y que vamos a sufrir no tiene parangón a lo largo de la historia. Y en el mundo en el que nos vamos a mover, cada día muchísimo más. Y con esta... con la experiencia del coronel Baños sí, hay una pregunta breve mientras le dan con la experiencia que tiene el coronel. Es que les ha dicho que me tenían que preguntar antes. Sí, dicho, ¿eh? Claro, hay pregunta. Hay dos superpotencias, ¿no? Sí. En este momento es Estados Unidos bueno, vamos a hacer primero la pregunta suya. Sí, que... Dile, por favor. Bueno, que yo soy seguidora tuya y me sigue dando el mismo miedo siempre cada vez que te escucho, porque, claro, todo esto que cuentas yo te he escuchado en otros medios y le entiendo a ella cuando te ha dicho que tiene pánico, porque es que es verdad, yo estoy de acuerdo contigo, que nos espían y qué tal. Pero a ver, ahora mi pregunta es, ¿todo esto lo utilizan luego para cosas importantes, la geolocalización, para secuestros? Para terrorismo, ¿no? Para cosas positivas, quieres decir. Sí, porque claro. mucha gente a lo largo de los días alrededor del mundo. Y si de verdad utilizan estos medios, si tan localizados estamos, tan controlados, ¿lo utilizan para de verdad encontrar a todas esas personas? ¿O muchas veces
lo dejan... No sé si Sí, me explico. mira, el otro día me lo preguntaban en otro foro, además me dieron incluso el nombre y apellidos de unas personas que no aparecían y que parece ser que se les podían utilizar, digamos, buscar utilizando estos medios. Claro, la pregunta es muy buena, muy acertada, efectivamente. Mira, lo primero es que, lamentablemente, desaparecen muchísimas personas. Creo que lo comentamos, no sé, en la comida o en la cena, estamos hablando de cientos o a lo mejor miles de personas que desaparecen. Y a lo mejor no hay capacidad técnica para poderos buscar a todos con todos esos medios. Y además, te decía que en alguno de estos medios son tremendamente caros. Y a lo mejor no se puede gastar todo ese dinero para localizar a esas personas, que ojalá se empleara por lo menos con los medios que puedan tener algún país pequeño, ¿no? Pero sí que es verdad que esto también ha permitido, sabéis que había casos en España que incluso ha habido esa investigación forense, ni teníamos medios aquí en nuestro país y ha habido que mandarlo, por ejemplo, a Alemania, para que se hiciera en Alemania la investigación a través de los móviles. Pero sí que es verdad que afortunadamente también sirve para el bien. Pero claro, el mal, una vez más, mira, bueno, el mal es que tiene muchas más aplicaciones. Por ejemplo, imaginaros, a través de todo esto que os estoy comentando, se puede saber si, por ejemplo, en una calle o en un barrio, pues viven más bien personas mayores, o personas que nunca van al gimnasio, o que compran solo cierto tipo de alimentos, y eso lo compra una empresa, y dice, hombre, si yo voy a poner un gimnasio en esta zona, y resulta que todas las personas tienen más de 80 años, pues ¿para qué lo voy a montar? Montaré un geriátrico, pero en un gimnasio, ¿no? Entonces, es que te quiero decir que esto se emplea para muchísimas cosas y cada vez más, porque por eso nuestros datos individuales, además de que lo vayan a utilizar para el mal contra nosotros, una vez que se extrapolan y se convierten en colectivos, también son valiosísimos de esa forma colectiva. Y se hace por calles, se hace por barrios, se hace por distritos, se hace por ciudades enteras, que antes estaban comentando a lo de la obra de teatro, por ejemplo, en Zaragoza. Por cierto, Zaragoza tiene fama de ser probablemente la plaza más difícil de España para cualquier iniciativa y por eso se suele realizar en Zaragoza, porque si funciona en Zaragoza, funciona en cualquier sitio. Y no es mentira, para cualquier proyecto, cualquier tienda o cualquier cosa. Entonces te quiero decir, pero eso se estudia completamente al detalle. Pero sí, también, afortunadamente, también sirve para el bien, como la prueba está que nosotros utilizamos WhatsApp y nos estamos comunicando gratis además con alguien que está en Australia. Pero bueno, tenemos que ser prudentes porque evidentemente alguien nos puede estar escuchando, que esa es la idea. Bueno, lo de que Zaragoza es verdad porque Javier Sierra organiza un foro que se llama Ocultura y que lo va a petar en noviembre. ¿Verdad? Bueno, en octubre. Ahí estaremos. Bueno, ya está todo lleno. Ya está lleno, pero con el cartel que lleva. Es que Javier ¿dónde va? Lo lleva todo. Vaya. Sí, hay otra. Vamos a ir finalizando, o sea, que 2 o 3 preguntas, no sé si por Twitter hay alguna también. Bueno, primero que pregunten ellos. Sí. Como estamos viendo este control y el dominio que cada vez va a más, ¿cuánto tiempo crees tú que falta para que desaparezca el dinero físico? Uy, pues si por algunos fuera ya habría desaparecido. Lo que pasa es que todavía presenta dificultades. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no hay una red suficiente de Internet. Tú piensas que hay sitios donde todavía no llega, o por lo menos no llega con la suficiente fluidez, la suficiente potencia, entonces no se podría pagar, ¿no? Todavía nos ha pasado en algunos lugares de la Feria del Libro, el que depende de dónde estabas, los datáfonos no funcionaban. Es decir, cuando todavía eso funcione mejor, por supuesto que va a ser automático, porque es uno de los objetivos, como dicen, no, si esto va a ser para luchar contra el crimen organizado, contra la delincuencia y para el control social, absoluto. Para el control social absoluto, no tengamos ninguna duda. Entonces, ya o sea, si por el poder fuera, ya hacía tiempo que nos lo habían puesto. Lo que pasa es que todavía hay impedimentos técnicos, ¿no? Y luego todavía hay mucha gente mayor que también se resiste, pero bueno, al final la obligarían de una forma u otra. Lo que sí tenemos que ser conscientes es que una vez que este dinero digital esté absolutamente implantado, nos van a cobrar mucho más en comisiones por utilizarlo. No tengamos ninguna duda. Porque evidentemente, ya lo está pasando con los bancos, de hecho, que encima de que cierran sucursales, encima de que tenemos que hacer nosotros las gestiones, están cobrando comisiones como jamás las habían cobrado. En algunos casos, verdaderas salvajadas, incluso, lamentablemente, aplicando lo que se llama el principio Mateo, que imagino que lo conocéis, que es al que tiene se le da y al que no tiene se le quita hasta lo poco que tiene, por estar aplicando ese principio, y a gente con muy pocos recursos, con prácticamente ninguno, algunos bancos le están cobrando comisiones incluso de más de 200 euros. Y desde luego eso se va a disparar porque además te van a obligar. ¿Qué vas a hacer si no vas a poder tener otra manera de vivir y de comer? Creo que sí. Allí y luego el alcalde de Fuensaldaña, que también... Nuestro querido alcalde. Sí. Pedro, buenas tardes. Quería hacerte 2 preguntas. Una, ¿estamos a tiempo todavía? Es decir, aquellos que ya tenemos una edad y que hemos tenido
y que tenemos teléfonos móviles, redes sociales, ¿estamos a tiempo de poder salirnos de esa línea o de ese camino? Y otra, si tuviéramos que tener o dar 3 claves a nuestros hijos para que, bueno, no estuvieran dentro de esta dictadura de las redes o de la comunicación, ¿cuáles darías tú? Pues mira, sobre lo primero, es que ahora mismo te da igual. Antes me decía alguien, yo no tengo ni Twitter, ni Facebook, ni nada. No sé si había sido, creo que eras tú. Es que te da igual. Es que te da igual. Tú piensas que hoy en día, con todos los sistemas de reconocimiento facial que tienes cada vez en más sitios, hasta en los supermercados, en las tiendas de lujo en Madrid, aunque tú no te enteres, cuando estás entrando, te están haciendo un reconocimiento facial para saber si tú eres un delincuente habitual o uno que roba habitualmente en las tiendas. Es decir, funciona. Pero tú piensas todas las cámaras que están instalando en todas las grandes ciudades. Y no hablemos de China. Estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de Londres, estamos hablando de Moscú y cada vez más en España. Pero es que no se nos debe olvidar los satélites. Solamente con eso lo que te he comentado, con el reconocimiento facial, las cámaras instaladas en las calles y los satélites, casi te da igual vivir como un ermitaño en una cueva, porque también incluso van a saber muchas cosas sobre ti. Y es más, aunque tú no utilices las redes sociales, ahora mismo nos hemos hecho fotos. Aunque yo no las suba a las redes sociales, alguien las va a subir. Y alguien va a saber que yo he estado aquí, aunque yo no las suba. Tú fíjate, porque tú estás etiquetado en muchísimas fotos. Incluso personas que dices, si yo soy una persona mayor que jamás he tocado ni siquiera un móvil o un ordenador, da igual, en algún sitio estás fichado también. Quiere decir que es muy difícil. A los jóvenes, claro, ¿cómo les quitas ahora mismo a los jóvenes de ver TikTok? Tú sabes que TikTok está perfectamente estudiado desde el punto de vista psicológico. Tú piensas que esta gente tiene a los mejores psicólogos, psiquiatras, antropólogos, sociólogos. ¿Por qué? Porque saben cómo captar tu atención. Y ahora mismo, en un déficit de atención muy importante que tenemos todos, saben que si hay algo que a los 3 segundos no haya captado tu atención, ya has pasado al siguiente vídeo. Y por eso hacen vídeos de 15 segundos, porque saben que ahora mismo es lo que más atrae a los jóvenes, a los más pequeños. Es verdad que se pueden unir 4 de hasta 1 minuto, pero son de 15 segundos. Está todo perfectamente estudiado. ¿Cómo les sacas de ahí? Porque el niño, obviamente, va al colegio y habla con los demás niños y dice, pues ayer vi no sé qué. ¿Y qué va a ser? El que dice, pues yo no veo nada porque yo no tengo nada. Entonces, lo de siempre. Por ejemplo, yo lo que hago con mi hijo, y ya está a punto de cumplir 13 años, él tiene un móvil para emergencias. Y se lo dejamos, porque ahora es que encima al colegio le obligan a ir con el móvil, porque hay actividades que hacen con el móvil y tienen que ir todos con un móvil. Cosa que yo no entiendo, de verdad. A mí yo me pongo enfadadísimo, ¿no? Y le digo, pero hijo, dice, sí, papá, es que nos obligan a llevarlo. Pero inmediatamente se lo recojo. Y, por ejemplo, a lo mejor yo soy muy estricto como militar, yo lo que hago es que desde el domingo por la noche hasta el viernes a mediodía tiene recogidos todos los dispositivos electrónicos. Luego ya si quiere jugar, pues claro, entiendo que tienen que jugar, porque juegan con sus amigos a los juegos estos online, pero cuando tiene libre, y si un fin de semana tiene que preparar un examen, tampoco tiene sus dispositivos. Esto evidentemente no me es fácil. Imagínate las peleas que también tengo, ¿no? Pero creo que es esfuerzo. Porque muchas veces también hay una gran comodidad por parte de los padres. Dice, oye, para que el niño no moleste, a la venga. Desde pequeñito, ya les ves en el tren o en el restaurante, ya viéndose vídeos especiales para bebés. Para bebés. Claro, es que es muy cómodo, ¿no? Claro, y entonces ya solamente saben comer, por ejemplo, viendo esos vídeos. Yo creo que también es un esfuerzo por parte de la familia, que es el primer nexo educador, por supuestísimo, el primer núcleo educador por parte de la familia y de los padres de hacer un esfuerzo para que no abusen de eso. Prohibírselo totalmente, yo creo que hoy en día estarías manteniendo a tu hijo al margen del mundo y tampoco sería justo. Creo que, como todo, debemos hacerlo en su justa medida, encontrar un equilibrio y siempre con muchísima prudencia, enseñarles esa prudencia. Y una vez más, sobre todo para los jóvenes, si me lo permitís, y quiero insistir 1000 veces en ello, pensar que lo que hoy hagáis puede tener repercusión dentro de muchos años. Y mi vida ya está a punto de terminar, yo ya tengo más pasado que futuro, pero vosotros tenéis todo el futuro por delante. Y el futuro os lo pueden estropear cualquier tontería que hoy hagáis imprudentemente en cualquier sistema del ciberespacio, sea una red social, sea un servicio de mensajería instantánea o lo que sea, ser tremendamente prudentes. Bueno, en circunstancias normales terminaríamos con esta reflexión, pero
por respeto y por protocolo, el alcalde de Fuensaldaña tiene que hacer la última. Bueno, ha sido un lujo tenerte aquí. Si no nos manda la policía municipal, bueno, no salimos de cualquiera. Coronel Baños, ha sido un lujo tenerte aquí en Valladolid y en Fuensaldaña. Y bueno, voy a hacerte una pregunta. Has hablado de uno de mis libros de cabecera, 1984, de Orwell. En él, a los disidentes les metían en la habitación 101. ¿Dónde está ahora mismo la habitación 101 para los disidentes de todo esto, de todo este control del que hablas? Pues mira, aunque no te lo creas, ahora hay checas digitales. ¿Qué son las checas digitales? Que cuando a ti hay una opinión que no interesa, inmediatamente te lanzan estas huestes digitales, que en muchos casos son trolls. Unos son personas, otros no son personas, son esos bots que aparentan ser personas, algunos muy sofisticados, que no solamente dan retweets, sino que incluso interactúan, o da la impresión de que interactúan, muchos muy difíciles de identificar, y lo que te están mandando es a la checa digital, que inmediatamente te están insultando, te están no sé qué, para que tú mismo te recluyas y digas, Dios mío, la que me está cayendo encima, y digas, pues voy a replegarme en mis cuarteles de invierno, ¿no? Es un poco esa habitación, porque hoy en día, ya te digo, ha cambiado completamente el concepto. No hace falta que te encierren en algo físico, les van a encerrar también en algo virtual. Muchísimas gracias. Bueno, un fuerte aplauso. Bueno, qué maravilla. Bueno, gracias. El dominio mental es la última obra. Muchas de las reflexiones del coronel están aquí, también en su anterior libro, pero sobre todo aquí, que lo pueden encontrar en esta librería que hemos montado aquí en Valladolid. Pero sobre todo no dejen de leerlo y reflexionar. Y no vamos a dejar de seguirte en todos los medios en los que apareces, porque es un auténtico honor haberte tenido. Yo quiero lanzar un punto de optimismo, ¿no? Dentro de todo esto, leamos, ¿no? Leamos mucho, que la literatura sea nuestra válvula de escape, sea novela o sea ensayo, y que podamos tener en la cultura, y por eso este foro, ¿no? Como es Valladolid. Si me permites un momentito, fijaros bien que yo en muchas de las dedicatorias que pongo las palabras leer y libertad, porque no hay mejor camino hacia la libertad de protegernos precisamente de la manipulación que a través de la lectura. Leamos, no dejemos de leer. Exacto. Y no permitamos que nos quemen los libros. Leamos muchísimo. Di que sí. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues ahora... me lo vas a firmar, claro. Bueno, ahora tenemos unos minutos, me parece. Máximo 10 minutos, nos dice. Claro, porque hay la entrada de salida, él va a ir al punto de lectura también, al club de lectura, al que saludamos desde aquí también, que han venido de Peñafiel, ¿verdad? Nos decían, el club de lectura de Peñafiel. Ah, está por allí, claro. Bueno, y después de esta interesante reflexión en la que el coronel Baños nos ha puesto los pies sobre la tierra, volveremos al ámbito literario con la entrega del premio, ¿verdad? Valladolid, que va a hacer el presidente de la cooperativa Cuatro Rayas, Ignacio Martín, también acompañado de la diputada de la Diputación, Inmaculada Toledano. Así que vamos a tener unos 10 minutos para reflexionar un poquito de todo lo que nos ha dicho, y sobre todo volvemos de inmediato aquí. Coronel, un placer. Gracias. Encantado. Un fuerte aplauso para mí. Gracias.